How about getting off of these antibiotics? How about stopping eating when I am full of? How about them trying to spare untangling care? Para todos, un buen gusto. Soy el Padre Andrés Tirado, sacerdote misionero católico antiguo, especializado en sanación, liberación, ayuda en progreso, prosperidad, familia, y que ya llevamos una saga de conferencias virtuales muy interesantes. Hoy vamos a empezar con la saga que habíamos hablado sobre los apóstoles. Pero en especial vamos a hablar hoy de María Magdalena, María de Magdala, pecadora o santa. Ese va a ser el tema que hoy vamos a tratar, muy importante. Desde el principio de la iglesia, la mujer es la roca, es el cimiento de la espiritualidad y de la parte física, operativa y mística en la iglesia. Empezando que Jesucristo es el cuerpo espiritual y material de la iglesia, pero la parte de fuerza y de cómo ha podido sobrevivir la iglesia y cómo se extendió la iglesia es gracias a las mujeres. Tanto así que Jesús quiso tener una mamita propia, quiso tener a María como madre, y gracias a ella fue que llegó la salvación, porque vino nuestro Señor Jesucristo, Dios que se hace hombre y se encarna en una mujer por medio de obra del Espíritu Santo, y nace y tiene esa posibilidad de Él también no solo venir a predicar, sanar, liberar y dar su vida, su sangre para salvarnos del pecado y de la muerte, sino que también Él goza y Él vive la presencia de María, la presencia de su mamá, de tener una mamá. Hasta Dios quiso tener una mamá. Desde tiempos antiguos la mujer ha jugado un papel muy importante. Desafortunadamente el machismo, desafortunadamente la tradición, y más los judíos en esa época, eran muy machistas, fundamentalistas, y la mujer tiene un lugar especial e importante, pero más que todo para el hogar, la crianza, los oficios del hogar, que ya una representación más profunda. ¿Cuándo nace la iglesia? Esa es una gran pregunta, que mucha gente dice, no, es que nace en tal lado, nace en el otro, pasa esto y lo demás. En sí la iglesia nace cuando en Pentecostés se manifiesta el Espíritu Santo. Ya ellos ya se habían reunido, los apóstoles estaban llenos de miedo y terror, menos las mujeres, porque las mujeres siempre fueron valientes y estuvieron con Jesús en todo momento. Hasta que llega la fuerza, la unción Pentecostés del Espíritu Santo, llega la presencia de Él, el fuego de Él. Ellos cogen valor, se les abre la mente, cogen seguridad, y esa es la promesa que el Señor había dejado. Yo me voy a mi Padre, pero yo os voy a dejar el Espíritu Paráclito, el Espíritu dador de vida, el Espíritu Santo, y Él os enseñará, dice la Sagrada Escritura. Y es cuando ellos cogen valor y se organizan. Jesús ya había dado una estrategia, había dado una organización. Primero escogió a los 12 como cabeza. El 12 tiene un símbolo muy importante en la numerología y en la cábala judía y de organización. 12 es completo, las 12 tribus de Israel. Hay muchos casos donde aparece el 12 con el tipo de raciocinio, de entendimiento, de unidad, de completo, de lo que es la base de los que son.
Más adelante, bueno, escoge a los que lo van a acompañar, discípulos, 72, 73 discípulos aproximadamente. Pero en sí es ya en Pentecostés, cuando el Señor ha resucitado y se les ha presentado varias veces, cuando ellos deciden irse a misionar, a irse a evangelizar. Se dice en los Hechos de los Apóstoles que en un solo día se convirtieron más de 5.000 personas. Ellos se llenaron de dones, de capacidades. Eso fue algo muy violento espiritualmente y materialmente hablando. De ahí nace la iglesia. La iglesia nace en Jerusalén, se llama el Nuevo Camino, porque todavía no los habían llamado cristianos, ni católicos, ni ortodoxos, ni anglicanos, nada de eso. Es un nuevo camino, una nueva opción que nace. Y ellos se van para muchos lados. Igual, una de las Marías son las que más fuerza hacen para ir a evangelizar. Y ahí encontramos a María, la mamá de Jesús, encontramos las otras Marías y María Magdalena o María de Magdala. Tiempo después, y lo vamos a ver más adelante, lo apasionante que es ver la vida de San Pablo. Cómo él llega, Dios tiene un plan divino y en ese plan entra él, que él todavía no sabía, hasta el momento en que él se encuentra con el Señor. Eso lo vemos en Hechos de los Apóstoles, lo vamos a ver más adelante, donde él cambia toda su forma de pensar y de ser, aunque él llevaba ya un camino muy definido, y ve la posibilidad que no es en Jerusalén donde se va a extender el cristianismo o el nuevo camino, sino es en Roma, la capital del mundo, que muchos no habían conocido, pero él sí sabía y conocía. Es de ahí que él sale y empieza a misionar, después de muchos conflictos y de rivalidades. Pedro decide acompañarlo y seguir el trabajo. Después sigue Linus, después sigue una cantidad de obispos romanos o papas, como lo quieran llamar, hasta Constantino en el año 317 aproximadamente, donde él decide y ve que el cristianismo ya se había plagado, ya se había extendido, que era como un virus que en toda la sociedad había entrado, desde los más pobres hasta los más ricos. Era algo secreto, pero estaban las influencias en cada lugar, en todos los puestos, comerciantes, gente del Senado, agricultores, campesinos, porque era algo muy atrayente. Ustedes saben que lo que es místico, lo que es oculto, lo que es cerrado, lo que es misterioso, al ser humano lo atrae. Y más cuando se decía, es que son caníbales, comen carne y sangre, se reúnen en catacumbas, hacen ritos extraños. Todo eso, toda esa desinformación era una publicidad que los atraía hacia ese nuevo camino. El nuevo camino cambió toda la sociedad y la estructura de los romanos. Forma de vivir, forma de pensar, hasta en los alimentos, forma de organización, hasta la economía la fue cambiando. Constantino necesitaba, después vamos a hablar de Constantino, un solo programa para él, bueno, él se va a varios, un gran personaje. Él necesitaba una estrategia para convencer a las legiones que él estaba llevando en el norte de Europa, para que lo apoyaran a él y así él poder ganar a los demás y poder llegar a ser emperador. Él empezó a sospechar que cada uno había bastantes signos de que varios estaban en ese camino, ese nuevo camino o cristianismo. Él tiene una visión maravillosa, según lo que los eruditos han escrito, de que él mismo transmitió. Y es así porque en toda su vida se vio muchos signos de Dios. Eso lo vamos a ver más adelante. Es interesantísima la vida de Constantino.
una de las primeras batallas que él tiene, ve un signo en el cielo de la cruz y una voz que le dice: con este signo vas a triunfar. Es así que coge los escudos de su ejército y los pinta con el símbolo de la cruz. Ahí gana. Entonces empieza a formar una fuerza más grande y de fe en torno al cristianismo. De ahí, años después, se vuelve religión de Estado y se extiende por ley, decreto, a todo el mundo romano. Ahí nace lo que es la Iglesia Católica. Católica viene de catolicón, que quiere decir universal. Tiempo después van a haber separaciones, va a haber la de los ortodoxos, la de los anglicanos, Jerusalén se separa. Bueno, eso más adelante lo vamos a ver en la historia de la Iglesia. Pero siempre, desde hace 2000 años para acá, siempre las mujeres han financiado, han apoyado, han estado al frente de la Iglesia. Ellas son las grandes mujeres que han sacado adelante el cristianismo y el movimiento espiritual en el mundo. Si vamos actualmente a alguna iglesia, vemos que van más mujeres que hombres. Hay hombres comprometidos y hombres que colaboran, eso es cierto, pero las que más devotos están son las mujeres, desde las más jóvenes hasta las más viejitas. Yo creo que las más viejitas son las que más la pasan allá lamiendo ladrillo y echando camándula. Pero en el principio del movimiento que Jesús llevaba, de sus predicaciones, de lo que hacía, estaban las mujeres. Estaba su mamá, María, y poco a poco se iban adheriendo otras mujeres. La iglesia, desafortunadamente, y el machismo, tanto los judíos como la iglesia, han opacado mucho el trabajo de la mujer en la iglesia, en la organización. La mujer era la que se encargaba de todo, al principio y hasta estos días. La mujer tiene mucho que ver en la parte organizativa en cualquier iglesia. Pero en ese tiempo, las mujeres eran las que organizaban todo. Dónde se iban a quedar, qué iban a comer, cómo se iban a organizar, para dónde se iban a ir. La mujer es el centro de organización de la iglesia primitiva, y aún más de la familia judía y de la familia cristiana. Nosotros los cristianos, los católicos, tenemos muchas tradiciones que son judías, porque es que Jesús era judío, pero más Él llegó no a acabar las tradiciones, sino a renovarlas, y eso es un choque con el judaísmo. Ahorita hay una especie de judaísmo mesiánico, que es una mezcla entre judío y cristiano o católico, pero es un revuelto que es difícil de manejar, porque los judíos no creen en Jesús como un Dios, el Mesías prometido, sino como un profeta, igual que los islámicos. Esas son las tres religiones donde creemos en un solo Dios verdadero. María de Magdala, se nombran los 4 evangelios, y en esos 4 evangelios el del que más hablan de ellas en el de Lucas. Lucas fue un apóstol que se dedicó, que no alcanzó a conocer a Jesús como San Pablo, fue posteriormente que llegó, pero se involucró de tal manera que se volvió uno de los mejores investigadores de lo que Jesús hizo. Él fue el que rescató la tradición oral, las experiencias, los testimonios de sanación, de liberación, los testimonios de los apóstoles. Él estuvo misionando con la Virgen María, por eso en el Evangelio de Lucas es tan preciso y claro en muchas cosas. Ese es el Evangelio teológico, lo llamaríamos así. El de Juan sería el místico. Y en los 4 evangelios aparece sobre María de Magdala o María Magdalena. Los apóstoles
nosotros tenemos una visión de la Edad Media donde nosotros vemos, no, es que Jesús y los apóstoles eran pobres, eran miserables, no tenían que comer, no tenían dónde dormir, pobrecitos, ellos andaban mal, entonces los pobres, los miserables son los que se van a salvar, que van a ir al reino de los cielos, entonces el más pobre, más jodido, y que los feudales en esa época, Edad Media, lo vuelvan una nada, entonces puedan presionarlo y puedan hacer lo que quieran, entonces va a llegar más alto al reino de los cielos. Eso es una gran mentira que la iglesia utilizó. La iglesia tiene muchas exacerbaciones y muchas mentiras que poco a poco en estos videos vamos a ir comprendiendo. No es tanto la iglesia en sí, sino algunos personajes que llegaron en una forma a pensar. Por ejemplo, las cruzadas, las indulgencias, la Inquisición, cuando hubieron 4 papas al tiempo, hubo una papisa llamada Juana, hubo un papa de 14 años de la familia Médicis, que no tenía nada que ver, pero cuestión económica se impulsó a que se diera. La iglesia ha sido muy atacada por el demonio, el enemigo, y también por el ser humano. Y en ese tiempo, cuando estaban los apóstoles, ellos no eran pobres, ellos no eran miserables, ellos no eran ignorantes, como afirman ciertos teólogos. La arqueología bíblica, la tradición misma y todos los escritos que hay, tanto oficiales como no oficiales, como los libros canónicos, y que son los oficiales, y los apócrifos, que son ocultos, que no son los que tendrían que estar, hablan, por ejemplo, de Pedro y de Andrés, que ellos tenían una empresa, digamos, pesquera, lo podríamos decir así, tenían 2, 3 barcos. Si miramos en la actualidad, tener 2 o 3 barcos es tener un capital grandísimo, es como decir tener dos o un Transmilenio o 3 Transmilenios. Entonces no eran pobres, no eran miserables. Andrés era contador, Pedro era abogado, Lucas era médico en Grecia, el que escribió el Evangelio San Lucas, donde nos muestra con mucha claridad muchas cosas y donde aparece la referencia más larga, digámoslo así, o más concisa en la Biblia sobre María Magdalena. Jesús no era un pobre vaciado, como muchos creen. Podríamos decirlo bíblicamente, cuando a él lo llevaban al Calvario, se jugaban su túnica a suertes, dice la palabra del Señor, porque era de una sola pieza, entonces no la podían partir, porque si la partían la dañaban. Entonces, si era un trapo viejo y asqueroso, ¿para qué se la iban a jugar? ¿Para qué se la iban a partir en 2? No, tenían que jugarla porque era una túnica que valía. ¿Qué pobrecito ando descalzo? No. Si Juan dice, es que yo no soy capaz de desatarle ni siquiera el nudo de una correa de la sandalia, entonces ¿por qué dicen que andaba descalzo? Es más, a Jesús, después vamos a hablar de José y María, que eso es maravilloso. José ya tenía una edad avanzada, tenía 73 años, y María tenía 14 más o menos. Después les voy a contar cómo fue el proceso en que ella quedó con él. Bueno, en fin, la mujer en realidad de José ya había muerto, él tenía varios hijos, y él con hermanos que estaban en Egipto tenían una comercializadora de productos de madera. Todo lo que era sillas, lo que eran utensilios, lo que era toda la gama de la fabricación fina de madera. Cuando un tiempo ellos se tienen que ir para alejarse de la persecución de Herodes, ellos se van a Egipto y duran un tiempo allá. Egipto era como decir Miami actualmente. ¿Cómo iban a vivir allá si no tenían recursos? Ellos tenían recursos porque llegaron donde estaban los hermanos y ellos comercializaban los productos de madera. No era un pobrecito carpintero que tenía que esperar que le llegara trabajo porque se moría de hambre, no.
Si él desposó a María era porque tenía recursos, porque había capital para eso. Igualmente Jesús nace en un pesebre, en una gruta, después vamos a hablar de esto. Es no porque ellos no tengan dinero, sino porque el Señor quiso Jesús mismo quiso nacer en un sitio lo más humilde, más sencillo, para humillar a los soberbios reyes que nacían en cunas de oro. Entonces, no fue porque ellos no tuvieran plata, sino que no encontraron hospedaje. La Sagrada Biblia y los libros apócrifos lo dicen así. Bueno, este grupo era muy homogéneo, había de todo un poco en los apóstoles, siempre había rivalidad. En los 4 evangelios se habla de María y tiene una particularidad porque la llaman de Magdala o María Magdalena. Entonces ahí nos anticipa y nos dice de dónde es. Magdala, Tarisalea es el nombre completo. Es un pueblo que en la actualidad existe a 200 kilómetros al norte de Jerusalén, al lado norte del lado de Galilea. Magdala quiere decir torre, Tarisalea quiere decir pescado salado. Es como decir una torre donde se vende pescado o comercializan pescado, como un centro de acopio de pescadores. Es una región próspera. Donde ya nos anticipa a qué se dedicaba la gente, a pescar. Vivían en la actualidad todavía siguen viviendo de lo que hay en el mar de Galilea, un mar muy especial, o laguna, como lo quieran llamar. Hay unos que lo llaman mar, otros lo llaman de otras formas. Es posible, no hay históricamente un escrito o una tradición que nos diga no, fue que Jesús entró a tal sitio y la conoció, o estaba en tal lado y apareció. Pero se asume que Jesús le gustaba estar mucho donde estaban sus amigos y donde estaban los pescadores. Los pescadores eran una sociedad muy amplia y muy abierta y muy de mucho pensamiento. El judío se formaba en las mezquitas y de ahí aprendía sus profesiones. Aparte tenía un oficio y entre ellos se ayudaban. Entonces estaba Cafarnaún, que queda cerca, que era el sitio donde Pedro y Andrés, Santiago y Natanael, que fueron los primeros, digamos, que lo siguieron, estaban ahí. Las teorías más modernas dicen que fue en uno de esos viajes que tenía tanto Jesús, que le gustaba tanto hacer en el lago de Galilea, en el mar de Galilea, que conoció a María Magdalena. En los evangelios nos hablan muy poco sobre ella. Uno, en una parte, nos habla de cómo ella, con sus lágrimas, su cabello, y en alabastro, que es una piedra muy fina, traía un perfume, un bálsamo, le ungió los pies y le secó sus pies con sus cabellos. En otra parte aparece en Lucas que ella era una persona que tenía 7 demonios, 7 espíritus. El número 7 es un número de plenitud, y Dios hizo el mundo en 7 días. Es un número de perfección, o también un número de infinito, o un número de liberación plena, cuando Él saca esos 7 espíritus de ella. Las mujeres judías traían, después del nombre de ellas, el nombre, el apellido del esposo. Ella no lo tenía. Entonces se supone, o lo que se ha estudiado sobre ella, es que ella no fue casada. No hay ningún escrito o tradición que diga que ella tuviera esposo, hijos, ni siquiera se mencionan padres, pero ella desde el principio empezó a colaborar en la causa, empezó a colaborarle a Jesús y de una forma integral.
Todos tenemos la visión de la prostituta, de la pecadora, que Jesús la convierte, y no es así, queridos hermanos. Esa fue una versión en la Edad Media, donde la iglesia cogió a María Magdalena como la arrepentida, como la pecadora que busca al Señor y se convierte, y abrieron muchas iglesias con esa visión. ¿Por qué? Porque si yo era pecador y volví a la iglesia y pedía perdón, estaba haciendo lo mismo que María Magdalena, y también habían que ofrendar y que había que dar, entonces había recursos también económicos. Por eso se manejó ese perfil del pobre pecador o la pecadora que se arrepiente y vuelve, que obviamente todos lo somos, pero a María Magdalena desde ese tiempo y mucho más le montaron otra historia diferente para narrárnosla a nosotros, para nosotros ver y tener esa visión de María, no como una gran líder como fue, no como una de las fundadoras del cristianismo y la que llevó el nuevo mensaje, sino como la prostituta arrepentida, porque la prostitución es el pecado más grave en una mujer, más que la mentira, más que el robo, más que... Entonces, ¿cómo se podía hacer para aquietar la imagen de ella? Para que la mujer no tuviera participación. Si vemos actualmente las hermanas religiosas o las monjas, hasta ahorita, hace unos 10, 15 años para acá, han podido estudiar una carrera profesional, han podido tener otros oficios, han podido estar en otros campos, porque antes estaban reservadas solo, bueno, depende de la comunidad, hay unas misioneras, unas conventuales, unas que están en una reja y en un cuarto de 2x3 y no salen, que esas son las contemplativas, y no pueden hablar con nadie, y otras que se dedicaban a lo que era colegios, costuras, las que atendían a los curas, le remendaban hasta los calzones, pero de ahí no más, hasta ahí. Ya se ha abierto una apertura con la liberación femenina. Si estamos hablando de la liberación femenina, estamos hablando de hace 50 años apenas, de 2000, 3000, 5000 años o más, donde la mujer ha estado excluida en todo. O sea, la han tenido en el espacio de ser algo más decorativo en la casa, o una mascota, o un televisor, o como un objeto más. Pero ya dándose la liberación femenina se fueron dando muchas cosas. Lo que pasa es que las mujeres también se han dejado llevar por muchas cosas, y los hogares se han decaído bastante por eso, porque hay mujeres que solo se dedican a trabajar, a estudiar, a salir adelante, y han dejado un poco de lado lo que es el hogar. Y es que el hogar lo hace la mujer, definitivamente. Obviamente que esa tradición de que el hombre salga y trabaje y me mantenga tampoco está bien, porque los dos juntos deben de estar en iguales de condiciones por causa divina. Pero en ese tiempo se empezó a manejar esa figura. Entonces empezaron a hacer un enredo literario y teológico donde una María la iban a apedrear, y Jesús aparece y dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces a esa la confunden con ella, con la otra María, y queda hecha lo peor. Y ha sido muy difícil ir cambiando esa visión de que era María. Pero ¿cómo podemos decir que tenemos la fuente fidedigna para nosotros verla de otra forma? Resulta que se han encontrado varios hallazgos arqueológicos. Eso lo vamos a hablar un poco más adelante. Los vamos a poner ahí en donde está la descarga de los videos, para que ustedes tengan más información, los puedan leer. Volvemos con Constantino. En el año 60, en el primer concilio, el concilio de Jerusalén, lo arma es Constantino, porque se tendría que organizar una doctrina y unos documentos en los cuales fueran estándar, generales para todos.
ahí nacen, ahí cogen los 4 evangelios, el Antiguo Testamento, el Pentateuco, los libros del Antiguo Testamento, y los 4 del Nuevo Testamento, las cartas apostólicas, los Hechos de los Apóstoles y el Apocalipsis. ¿Por qué? Porque entre los obispos de varios países se estaban enfrentando, peleando y siendo muy agresivos entre ellos, porque habían muchas versiones y habían muchos libros apócrifos o libros reservados. Más de 3.700 documentos hay. Entonces era una lucha entre yo tengo la verdad, usted dice la verdad, yo tengo la mentira, yo tengo la realidad, y por eso quedó la Biblia que hoy conocemos. Después de hacer las traducciones, después vamos a hablar sobre eso, que es interesante. Y en esa visión quedaron esos 4 evangelios, y quedó plasmada importantemente lo que es María Magdalena. Pero es en los libros que se encuentran a posteriori, donde nos van a revelar y nos van a abrir un parámetro más grande de quién fue María Magdalena, y no solo quién fue María Magdalena, sino cómo ella llevó el mensaje de nuestro Señor, cómo abrió la iglesia, cómo la patrocinó, y el papel de las mujeres, porque no solo se queda en ella, sino sigue extendiéndose hasta un tiempo que después el machismo y el fundamentalismo hacen que se aplaque y solo los hombres puedan manejar la iglesia. Vamos a seguir con el segundo capítulo. Espero que estén interesados, les gusten. Cualquier inquietud pueden escribirme a padreandresTiradoPérez@gmail.com, y vamos a seguir con el segundo capítulo titulado María Magdalena, pecadora o santa. Les agradezco mucho, el Señor los bendiga.